Hoy puede ser. Cuatro minutos han pasado ya de las 11 de la mañana y quien pasó a los estudios así intempestivamente como el vientito de esta mañana, casi como la tormenta. Una tormenta de facha. Es nuestro analista político estrella, docente de la universidad, licenciado en Ciencias Políticas, el magíster Alberto Martínez del Peso. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen martes. Bien, todo bien. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. ¿Lo trajo la lluvia? Sí, este comienzo de otoño, después de que tuvimos unos días impresionantes de primaverales, se terminó. Bueno, así. Se acabó lo que se daba, papá. Sí. En todo sentido es así. Y me parece que sí, que ya el clima de época, en vez de ser novedad, ya empieza a transformarse en un estándar de normalidad. O sea que en un día en el que todo el mundo está comentando el clima, ¿usted viene a hablarnos del clima electoral? Sí, tal cual, en la Argentina, en este año. ¿Y es alerta o no? Sí, siempre es alerta en la Argentina. No alerta hay roja, amarilla. No hay clima naranja. Primaveral en la Argentina, excepto ¿Hay que abrir el paraguas? Sí, tal cual. Sí, las urnas, diría yo, los votos. ¿Probabilidad de qué? De deserción y baja participación en las elecciones de acá, de cara a futuro. Ah, bueno, me interesa. Estamos hablando de elecciones de medio término. Tal cual. Es justamente el 2025, el año en el que se renuevan cargos legislativos y, bueno, algunos otros ejecutivos en el interior del país. Tal cual. Algunas veces se dice que estas elecciones de medio término son como un testeo de la gestión, porque es justo a la mitad de los ejecutivos. Es como tomarle el pulso a la gestión. Sí, tal cual. Lo que pasa es que en los últimos años, después de estas elecciones, en los gobiernos han pasado cosas. Entonces, muchas veces lo que termina pasando es que después de los resultados de las intermedias, de este ciclo de medio mandato, empiezan a pasar otras cosas que no pasaban. Es decir, que como que se termina el impulso de los gobiernos que asumieron. Pero hay novedades en el plano actual. En la columna pasada hablábamos de la baja participación. Ocurrieron las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que es la vidriera del país. O sea, la ciudad de Buenos Aires ha aportado, desde que se declaró pasó de municipio a ciudad autónoma, quien es jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires tiene muchos recursos y Dios atiende en Buenos Aires, lamentablemente. Tiene muchos recursos, pero no tiene saludos. También no tiene saludos, tal cual. Así que los resultados de las elecciones porteñas confirmaron también una muy baja participación y al candidato del gobierno nacional le fue bien, con un número que era el que nosotros barajábamos, que es la... Que de eso me gustaría destacar lo siguiente: fueron las elecciones que tuvo más baja participación, al menos desde 1997, o sea, volvimos a la democracia, todo bien, 1997, baja participación, 1997 que se empezaba a perfilar una crisis, y volvemos ahora a un horizonte democrático con muy, muy baja participación. Sí, tal cual, que esto se suma ya a la tendencia que habían mostrado otras provincias, con lo cual podríamos empezar a tener ya suficientes datos territoriales en decir de que hay cierta tendencia a nivel nacional en que hay una parte del electorado que no está yendo a votar, con lo cual la estrategia del gobierno, que ya la habíamos dicho anteriormente, de formar una mayoría del 30% muy intensa, le estaría resultando, porque una de las características que tuvo estas elecciones de Buenos Aires es que se refirió mucho a que se nacionalizó. Es decir, que la marca del gobierno o la popularidad de Milei sí logró ser transferida a su vocero. Con lo cual el gobierno de lo que se jacta es que logró cosechar
su viento a favor. Esas interpretaciones por ahí están en la disputa de lo político, ¿no? O sea, no supongamos que sí, con lo cual si suponemos que sí, también suponemos que la estrategia de lo que son estos 3/3 que se dieron en las elecciones pasadas y que nosotros estamos como anticipando, palpitando elecciones de 4/4 y que vemos con malos ojos de la ciencia política esos resultados, porque un país que no logra construir una mayoría en un régimen tan presidencialista como el argentino es un problema. Así que en esta columna básicamente vamos a juntar como 3 elementos. Bien. Algo que mencionaste vos ya, Tamara, la vez pasada sobre lo que es las corporaciones, grandes empresas en función de la democracia. Algo que hablamos con estas tendencias de baja participación y un poco de análisis prestado. El fin de semana estuve leyendo a Natalio Botana, que es uno de los grandes referentes de la historia oficial, ¿no? Viene Félix Luna y después viene menos conocido, menos vendedor de libros, Natalio Botana, como uno de los grandes historiadores clásicos de la Argentina. Bien, bien, así que vamos a hablar de eso. Yo quisiera preguntarte lo siguiente respecto a la poca participación democrática que se ve, creo que en uno de los territorios electorales más importantes de la Argentina, como es Ciudad Autónoma, por ejemplo, o Gran Buenos Aires. Si eso puede influir también en la gobernabilidad, si podemos hablar de un contundente triunfo, como lo han titulado algunos medios de comunicación, o estamos hablando también allí de una crisis de gobernabilidad, porque pareciera ser lo siguiente, ¿no? La gente votó un partido que no era un partido tradicional, porque estaba desencantada de los partidos tradicionales, ve que este partido tampoco funciona y empieza a plantearse él, entonces, ¿para qué voto si mi voto no funciona? Sí, bueno, eso lo hemos hablado, respondo con la conclusión, con el título y después despliego. Corremos el riesgo de que los platos rotos los pague la democracia. Que esta baja participación, es decir, ¿para qué voy a ir a votar si todo sigue igual? Es un problema y es básicamente lo que está planteando Natalio Botana, que no es el Che Guevara, no es Lenin, no es bolchevique, pero básicamente lo que anuncia, ¿no? También puse a leer un poco de O'Donnell, Guillermo O'Donnell, padre de la ciencia política argentina, en donde básicamente coinciden en que si la sociedad abandona el rumbo de fijarse su propio destino, estamos en problemas. Y la democracia es el único régimen por el cual la sociedad se da a sí misma una hoja de ruta o un horizonte. Después está el barro electoral, si se quiere, ¿no? Y ahí empiezo más o menos a analizar lo que se comenta, lo que se analiza respecto a qué es lo que está ocurriendo. Hay algunos que dicen que Milei ganó gracias a mucho voto peronista desilusionado que se fue. Entonces, que en realidad el que no está yendo a votar es el voto peronista desencantado. Otros dicen no, hay un descontento generalizado y entonces eso baja los niveles de politización de las elecciones en unas elecciones donde ya son poco políticas. Pero después hay tendencias a nivel internacional en donde los electorados están yendo a votar menos, con lo cual ya también se habla de que las democracias a nivel mundial están entrando en agonía y que está habiendo como un apartamiento silencioso de las mayorías de ir a votar y que eso es la principal potencia que tiene la extrema derecha y que está sabiendo interpretar y explotar. Entonces hay algo circunstancial y es que las elecciones no estarían atrayendo, ¿sí? no están conquistando a nadie los candidatos, o sea, lo que se dice vulgarmente es como una carrera de enanos, o sea, porque no hay nadie que logre proyectar y entusiasmar al electorado, sino que son candidatos... No, y de hecho se ve incluso en las mismas campañas, al menos lo veo como comunicadora, ¿no? Candidatos que están perdidos en cómo encantar a la gente, ¿no? Hemos vivido tantos personalismos, tanto marketing político que te hablaba de lo políticamente correcto, de pronto funcionó lo que no es políticamente correcto, ahora no está funcionando. Hay como bastante incertidumbre hacia cómo le hablo a mi posible electorado, ni siquiera ya a los indecisos,
a lo posible, a lo que puedo manotear, y se empiezan a ver ciertas expresiones a las que no estábamos acostumbrados de algunos candidatos en redes sociales, otra forma de expresarse a través de los medios de comunicación, y termina también desencantando y provocando un incierto dentro del propio electorado. Sí, la política está tomando el lenguaje de las redes sociales, esto de baitear, ¿no? Y estas cuestiones de que provocar las reacciones en el contrario. Como una imagen política el líquida, ¿no? Hoy tu candidato es de una manera, mañana es de otra, es como que intenta manotear las olas de las redes. Sí, en un momento algo liquidó a la televisión fue el rating minuto a minuto, en donde lo que si estaba en cámara rendía, entonces había que sostenerlo la mayor cantidad de tiempo. Las redes sociales, que supuestamente venían a democratizar la comunicación, hicieron todo lo contrario, hicieron que la comunicación hasta política sea la del barro. Entonces Adorni, que fue la persona que le puso voz a este estilo básicamente que ellos dirían irreverente, otros lo podríamos tildar de fascismo, y eso es otro comentario que hizo Natalia Botana, que como digo no es el Che Guevara, ¿no? En donde lo que también comentaba era, bueno, lo que estamos presenciando es un fascismo a nivel verbal, que esto es algo que ya se viene escuchando bastante seguido, en donde la prensa también se queja, entonces ahí se da algo extraño respecto a lo que es la libertad de expresión, porque hay periodistas que dicen cualquier cosa siendo muy oficialistas, y hay otros periodistas que se quejan de que el gobierno les dice cualquier cosa. Y entonces lo que hablaba Natalia Botana es de, bueno, corremos el peligro de que esta violencia verbal se traduzca a un hecho fáctico, material, o sea, que ya la violencia se ejerza. Bueno, yo no sé si es tan taxativo, porque el gobierno también es muy hábil en buscar dónde está el límite. Y eso también ha sido una práctica fascista histórica, ¿no? El de, bueno, hasta dónde genero la reacción, y entonces este gobierno tiene una habilidad muy buena en que todos seamos reactivos. Entonces ellos todo el tiempo tienen la iniciativa y generan reacciones, y entonces se termina discutiendo de las formas y de lo que ellos quieren, ¿no? Como ahora Darín y lo de las empanadas, ¿no? Claro, que quedó completamente desdibujado lo que pasó en el Tedeum del 25 de mayo, tanto lo que se dijo en la homilía, que me ha parecido correcto, aún sin ser practicante de nada, pero también la actitud política de no saludar a tu vicepresidenta, de no tenderle la mano al jefe de gobierno de Buenos Aires en un recinto de religioso, qué sé yo, dice mucho. Hay como mucho también para indagar ahí. Sí, entonces esta cuestión de ir siempre al límite también puede saturar, porque entonces uno no puede vivir constantemente de manera reactiva o pendiente de la discusión artificial o pirotécnica que está tan de moda, y entonces, como decís vos, cuestiones que por ahí son de contenido se pierden, y yo no creo que todo el electorado esté muy entusiasmado en estar todo el tiempo sobre las polémicas como se ha inaugurado últimamente. Entonces eso sobrecarga la comunicación política y aparta, rechaza. Pero bueno, la estrategia, si se quiere, tiene esa consecuencia, y para mí es adrede porque generan una minoría muy intensa, que es la estrategia internacional que está ocurriendo. O sea, su máxima exposición fue la toma del Capitolio. Y eso es a lo que se refiere Natalia Botana con que si la violencia verbal se va a traducir a un hecho como la toma del Capitolio. Bueno, a la actualidad ya eso creo que pasó, porque ya Trump volvió a ser presidente. Entonces, no sé a dónde nos llevaría el de si se traduce en un hecho fáctico, cuál sería el cortafuego, que es lo que está tratando de proponer Natalia Botana. Claro, que en esto por ahí siempre lo analizamos mucho desde el horizonte estadounidense, la toma del Capitolio con Donald Trump, pero después se han dado réplicas en otras partes del mundo. Hemos tenido una situación muy similar en Brasil, que también me ha parecido gravísimo. Entonces hay como un efecto en cadena de hechos fácticos que se están dando más allá de Estados Unidos, y creo que es a lo que tenemos que prestar atención. De pronto se están tolerando ciertos actos en esta búsqueda de límite, de decir no va a llegar, no, esto no va a ser,
pero a mí me sorprende eso, el grado de tolerancia a ciertas acciones que estamos teniendo como ciudadanía. Sí, y eso es encima en lo inmediato, y eso es lo que se hace énfasis como carácter novedoso, que no es tan novedoso porque en otras columnas en donde hemos entrado como en diálogo, porque ya pasó un cuarto del primer siglo de este milenio, en 1930 también pasaban estas cosas, ¿no? Entonces se habla mucho de que estamos en una época de transición en donde pasan estas excepcionalidades, llamémoslo, porque todavía no hay ninguna idea, ideología, todo está en revisión, entonces no hay un relato que se logre imponer, ¿no? O sea, hasta a nivel geopolítico, como hemos venido hablando, Estados Unidos ya no es hegemónico, China lo desafía y entonces eso está en transición. Pero entramos en un terreno muy peligroso porque la radicalización en lo verbal, la baja en la participación, más indicadores económicos que van a la baja en relación al consumo, a la destrucción de empleo, a la caída del salario. Entonces estamos entrando en un cóctel explosivo y además desde la ciencia política, que a esto era lo que quería llegar juntando los tres elementos y que utilizo las palabras de Botana, que es el Estado es completamente necesario para el juego democrático y republicano porque es lo que le da un marco de funcionamiento. Entonces, lo que dice el autor es, bueno, cuidado con achicar el Estado o directamente tener un presidente que dice que lo va a destruir porque nos saca el marco en donde funciona la república y la democracia. Y esto ya es un problema porque estamos hablando de 100 años de funcionamiento institucional que en la Argentina nunca fue muy... nunca fue continuo, ¿no? Sí, nunca fue continuado. Sí, tal cual. Pero actualmente se está dando una convergencia de fenómenos que lo vuelven más explosivo. Entonces, la advertencia de Natalio Botana de si ya pasamos a hechos de violencia fácticos, ya es como muy urgente, ya es como una campana de alarma. Pero si lo vemos en perspectiva y a nivel estructural, si el Estado directamente no cumple en su rol estatal y continúan estos indicadores de caída de los salarios, aumento del desempleo, de la pobreza, y este apartamiento que está viendo de la sociedad, quedamos en una situación en donde la sociedad queda a la intemperie por propia decisión de la misma sociedad, en donde dice, bueno, Masi, da todo lo mismo y no genera ningún tipo de reacción, con lo cual ahí es donde aparece lo más tenebroso, porque en política el espacio que no existe el vacío, entonces espacio que no se llena lo ocupa otro, y entonces esa minoría intensa frente a el retraimiento de otro tipo de electorado que se cansa de la pirotecnia, que se cansa de la crisis económica, puede generar hechos como los de Estados Unidos o como los de Brasilia, como mencionabas vos, lo cual ya centra en una inestabilidad política que la Argentina ya ha transitado y que, bueno, se había dicho el nunca más famoso, pero la realidad internacional está demostrando ribetes preocupantes por esto que estamos hablando de la transición. A mí siempre me llama la atención frente a este panorama el funcionamiento de la Corte Suprema, que es como el gran guardián de la República. Carrió ha salido a hablar en estos últimos días, también en línea con lo de Botana, con que está habiendo un cierto peligro de que las tonos, las referencias de cómo son las formas de Milei, básicamente son un problema. Entonces, por el otro lado estaría habiendo, siguiendo en lo urgente, un desgaste en las formas del presidente, y eso es un problema a nivel de la figura presidencial porque, como saben, el poder del Ejecutivo es indivisible, es individual, es de una sola persona. Entonces, el desgaste de la figura del presidente es el desgaste del cargo, de la autoridad del presidente, y eso termina siendo un problema. Y retomando lo que decía la Corte Suprema, que son solamente 3 miembros y que no está pronunciándose en ningún... 3 de 5 miembros que tendrían que ser, nos faltan 2 que todavía no han sido nombrados. Tal cual, sí. Lo cual ya es un problema porque la Corte Suprema Argentina es muy reducida en sus miembros, entonces no hay el suficiente disenso o una mayoría suficiente para que sus decisiones sean
categóricas, sino que actualmente son 3, están peleados entre ellos, y siendo 3 hay uno que es presidente. Entonces, su autoridad, y acá vámonos metiéndonos un poco en lo que decías vos de lo de las corporaciones, es un poco, o bastante para responderme, mancillada, porque ni entre ellos están de acuerdo, con lo cual hace bastante tiempo que no se pronuncian, y cuando se han pronunciado en temas netamente económicos. Rosenkrantz ha sido abogado de grandes empresas argentinas. Entonces acá entramos en otro fenómeno, y para ir cerrando, pero conjugando todo, en donde la Argentina actual, frente a ese panorama político, pareciera ser que lo único que funciona es el panorama económico, y me estoy refiriendo al RIGI, en nombre de actividades esenciales se ha restringido el derecho a la protesta. Y eso la Corte Suprema no se ha pronunciado. Entonces, estamos en un panorama de apartamiento de la participación democrática, de altas tensiones políticas, de por decreto limitar el derecho a la protesta, y la Corte Suprema no dice nada, el legislativo tampoco. Entonces, hay un ruido estructural e institucional importante. Hay un ruido estructural que yo no sé hasta qué cierto punto podemos disculparlo como un clima de época o intentar mantener la diplomacia, pero lo que uno ve a nivel institucional es que este sistema de pesos y contrapesos en el que se basa nuestra República Democrática no está funcionando. No. Estamos en elecciones legislativas, el poder legislativo, y lo hemos dicho aquí, es creo que más importante que el Ejecutivo, y tenemos partidos opositores que tampoco se pronuncian formalmente ante estos hechos. Y que están en su propia interna, sí. Y que están, claro, en su propia interna, como peleándose por ocupar un espacio, pero un espacio en el que no está funcionando como para lo que la gente te votó, y por eso estamos desencantados. Pero también tenemos otro tipo de organismos o de instituciones a la par, no sé, pienso sindicatos, pienso instituciones, ONG, organizaciones, que tampoco están respondiendo como el clima de época demanda. Y estoy pensando en la CGT, que en lugar de pronunciarse formalmente, como estábamos acostumbrados cuando lo hacían seriamente, su modelo hoy por hoy de pronunciarse como oposición es generar su propio programa de streaming, cuando tenemos todos los miércoles a jubilados que están frente al Congreso de la Nación y que nadie lo cubre, siendo brutalmente reprimidos. La CGT, su mecanismo va a ser abrir un canal de streaming. Entonces, para mí, las instituciones paralelas, que son las que vigilan o de alguna manera establecen este tipo de presión a las instituciones formales, tampoco están funcionando. Sí, de accountability sería el término de juegos de pesos y contrapesos, y la CGT o la Iglesia, que también fue lo que vos afirmabas del TDUM, son actores sociales de la sociedad civil relevante, y o se las ningunea o directamente ellos mismos se llaman al silencio. Con lo cual, para ir cerrando, es peligroso, y me pareció interesante repasar lo de Botana, que ya estaba refiriéndose a cuestiones que nosotros venimos tratando en la columna, y me pareció una voz autorizada por no ser una personalidad revisionista, explosiva, sino que en general es como de consulta en relación a lo que es la historiografía clásica, con lo cual viene señalando peligros de que si las cuestiones políticas, institucionales, estructurales siguen funcionando así, se corre el riesgo de algo que ya hemos venido hablando, que es el de que las mayorías se retiren, quede una minoría intensa, y eso es un problema para la democracia. Y que ya lo hemos vivido en varias instancias en Argentina. Sí, tal cual. Pero bueno, ya vendremos con otro análisis más esperanzador, así nuestro amigo Gabriel puede estar más eufórico, y que a él este tono mucho no le entusiasma, pero bueno, corresponde hacer este análisis de las elecciones intermedias, haciendo énfasis con el dato de la baja participación y de los bajos resultados de las mayorías. Bien, y nos queda a nosotros también ver qué pasará en nuestras elecciones aquí en la provincia de La Rioja. Magíster Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, analista político, docente de nuestra universidad, pasó aquí en su columna de análisis político, hablando un poco acerca de los resultados de las elecciones de medio término y la crisis en la democracia. Gracias, Alberto, hasta la semana que viene. Dale, perfecto, un saludo. Hoy puede ser.
Porque lo que traiga el día depende de vos.